Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda, como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos en el desarrollo del tema Terumá, el parashá número 19, hablando acerca de la importancia de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, los utensilios, cada uno de estos utensilios, su función, su importancia y obviamente qué indicación tiene el Padre Eterno para con nosotros a través de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a ubicarnos en el capítulo 25 y tomaremos el verso 3. Dice la palabra: y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Atención a la ofrenda: oro, plata y bronce. Lo primero que el Padre Eterno toma precisamente en esa prioridad es el oro, es decir, lo más precioso. En Génesis capítulo 2, verso 12, recordemos que dice que el oro es bueno. Y obviamente la Torá, la palabra, nos está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene un valor muy importante para la palabra, para la Torá. Y esa palabra, esta palabra preciosa, es oro refinado para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Ahora, atención, porque la ofrenda que tomaremos, según lo que estamos leyendo aquí, dice: tomaré ofrenda voluntaria. Por favor, quiero que usted subraye esta expresión voluntaria, porque una ofrenda voluntaria tiene que ver precisamente con la oportunidad de entregar lo más precioso para nuestro Padre Eterno. Y esta es la razón precisamente por la que los hijos de Israel tuvieron que tomar los tesoros de Egipto. Recordemos que cuando estaba el tiempo de la partida de Egipto, después de las plagas y todo lo demás, ya hicimos ese estudio. Entonces el pueblo de Israel tomó en el sentido de que el pueblo de Egipto entregó voluntariamente también a todo el pueblo de Israel y salieron cargados en todo tipo de oro, de metales preciosos, de joyas. ¿Y por qué todo esto? Porque evidentemente con todas estas riquezas era necesario que se trajeran, porque de allí viene el proceso para construir ahora la obra que el Padre Eterno pide a Moshe que construya. Ahora, quiero que hagamos una diferenciación en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 1 y 4. Si usted me acompaña un momento, por favor. Vamos al libro de Mateo y veamos en el capítulo 6, dice la palabra: cuida de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, veamos aquí la importancia de este texto que estoy tomando de Mateo capítulo 6, verso 1 al 4, con respecto a nuestro tema de Terumá y a nuestro tema de las ofrendas para el tabernáculo, oro, plata y bronce. En primer lugar, hay que entender la palabra justicia. La palabra justicia en este texto es la palabra sedaká, que significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad, limosna. El término sedaká se usa mucho para hablar de ayudar a las personas necesitadas, y especialmente cuando se trata de asuntos de carácter económico. En ese sentido, la palabra de la sedaká nos dice que cuando nosotros ayudamos a una persona y entregamos una ofrenda a una persona que sabemos que está en necesidad, ahora, no necesariamente que esté en necesidad, cuando damos una ofrenda a una persona, es necesario que mi mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Es decir, es una ofrenda personal, el sedaká,
es algo que tú no necesitas que se publique a grito entero, que se coloque ahora en el término del siglo XXI en las redes sociales, inundar las redes sociales porque estás entregando una ofrenda y quieren que te reconozcan. No, dice la palabra que esto es tanto como matar a una persona, es decir, la similitud se refiere en el sentido de que cuando nosotros hacemos una ofrenda a una persona en necesidad y lo publicamos por todos los medios posibles para que nos reconozcan nuestra bondad, por favor, nuestra bondad entre comillas, nos daremos cuenta que estamos casi que matando la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque la estamos colocando en una posición de vergüenza. Y esta es una situación, cuando avergonzamos a una persona, estamos en una posición muy delicada. Así que el Padre Eterno nos prohíbe, y prohíbe especialmente a sus discípulos, mostrar a otros lo que den cuando ayudan a la persona en necesidad. Pero atención, esta prohibición se aplica en el caso de la sedacá, de dar limosna, pero no en el caso de la ofrenda. Ahora, tenemos varios ejemplos en las Escrituras que nos hacen entender con claridad el tema de la sedacá. Por supuesto, aquí consideremos lo que es una actitud de corazón, que es muy importante para el Padre Eterno, porque la ofrenda debe ser completamente grata al Padre Celestial. Recordemos que en principio en Berechit vimos el caso de Caín y Abel. Ofrecieron ofrenda. Sin embargo, el Padre Eterno también rechazó una ofrenda presentada ¿por quién? Por Caín. Y en este punto, permítame hacer solo un pequeño comentario al respecto. Hay personas que pretenden justificarse, si puedo usar esta expresión, delante del Padre, haciendo todo tipo de ofrendas, especialmente dinero, traer ofrenda al altar, presentar ofrenda, presentar formas de ayuda en el caso de una congregación, hacer algo por la congregación. Pero el Señor dice, no quiero tu ofrenda, no quiero ningún tipo de ofrenda que venga de ti. ¿Y todo por qué? Porque después de que se ha practicado tipo de inmundicia, entonces ahora pretendemos con la ofrenda compensar todo lo que ha pasado. En ese caso el Señor dice, no quiero tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que ser presentada con un espíritu, con un corazón libre, con un corazón espontáneo, con un corazón de dar, con un corazón ante todo de gratitud. ¿Por qué? Porque si puedo entregar una ofrenda es porque en primer lugar ya el Padre me ha bendecido suficientemente como para que ahora yo tenga también toda la posibilidad de entregar, de bendecir y de ofrendar libremente. Ahora, es interesante recordar esto, mis amados hermanos, y por favor lo digo con mucho respeto, no quiero que malinterpreten lo que estoy mencionando ahora, pero quiero que lo entiendan. ¿Por qué razón cuando nosotros sentimos en nuestro corazón ofrendar algo a alguien? Voy a colocar puntualmente un ejemplo. Personas que han venido, pastor, esta ofrenda es una ofrenda para usted. Y lo hacemos como en esa posición de, pastor, esta ofrenda es una ofrendita para usted, para que usted y su familia vayan a un almuerzo, disfruten de una cena, y pareciera ser que todo lo queremos esconder. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que tenemos que ocultar? El Padre Eterno dice, quiero que la ofrenda sea voluntaria, quiero que sea abierta, quiero que no haya nada escondido. Por eso es tan importante que en las congregaciones, en nuestras quejilá, hayan libros contables, hayan registros, entradas, salidas, inversión, costo, mantenimiento, salarios, todo absolutamente definido, claro. Y cuando digo de libros y contabilidad, pues por favor, libros completamente abiertos. Y en nuestro caso, y con todo respeto para nuestra congregación, los hermanos saben, los libros contables de la congregación mantienen 24 horas abiertos y disponibles para quien quiera venir, observar, mirar si entró, si no entró, en qué salió, de qué manera salió, cómo se invirtió. No necesitamos justificar nada con nadie, todo está allí debidamente claro. Y esto lo menciono porque precisamente cuando se trata del dinero, cuando se trata del aspecto económico, entonces existen como tantos altibajos, como cierta oscuridad, y no puede haber oscuridad respecto a un tema tan delicado, precisamente porque aquí vemos como el Padre Eterno con absoluta claridad nos habla en Terumá de la importancia de la ofrenda, no una ofrenda escondida. Es tan simple como cuando vas al supermercado, a la tienda, y pagas por lo que tú recibes, por tu
la mercancía que has comprado. Tú pagas abiertamente, entregas tu dinero abiertamente, recibes el cambio abiertamente. Tú nunca vas al supermercado y escondes lo que vas a pagar, que nadie se dé cuenta. Por favor. Entonces, retomando nuestro tema, en el capítulo 25, verso 8, dice, y que hagan un santuario para mí. Todo esto, repito, para mencionar la importancia de que haya claridad y transparencia cuando se trata de asuntos de carácter económico. Qué lamentable cuando escuchamos esas noticias amarillentas y desagradables de que se investiga a un pastor o a una iglesia por efectos de dinero y malversión de dineros, etcétera. Por favor, la palabra aquí nos dice con toda claridad que debemos manejar esto con absoluta prudencia. En el verso 8, hagan para mí un santuario para que yo habite en ellos. Por favor, para que yo habite en ellos. Subraye esta expresión. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido ya un asunto que es el pacto matrimonial entre la palabra del Eterno y el pueblo de Israel. Haremos y obedeceremos. Un pacto, lo que llamamos la ketubá, el matrimonio. Hay un pacto. Después del primer paso, el desposorio llega al tiempo para preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa, la iglesia. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Padre Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Cito, por favor, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 5 y capítulo 21, verso 3. Ahora, en el texto hebreo no dice que el Eterno va a habitar entre ellos, sino en ellos. Por favor, tenga presente estas dos expresiones. No son lo mismo, pareciera, pero en nuestra gramática y en nuestro castellano es muy claro. Por favor, repito, no dice en la palabra que el Eterno quiere una casa para habitar entre ellos, sino para habitar en ellos. Aquí la palabra en hebreo es betoham. Lo más lógico hubiera sido decir, yo residiré en él. Pero aquí está diciendo, va a mostrar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrá que hacerlo en un santuario. El verdadero lugar de morada de nuestro Padre Eterno está en nuestro corazón, de cada una de las personas que conforman ese maravilloso pueblo, el pueblo escogido, el pueblo del Eterno. Y esto nos enseña que la presencia divina reside en el Mishkan. Aquí, cuando hablo de la presencia divina, ya mencionamos en esta semana también la palabra muy común que utilizamos en tantos momentos, y es la Shekinah. La Shekinah. Recordemos que Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene una forma, la presencia de Dios. Y hablamos del Shekinah como la presencia de Dios. ¿Cómo podemos comprender la Shekinah de Dios? La podemos comprender cuando entendemos que la palabra, que el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, cuando estamos en el tiempo de oración, cuando estamos en los tiempos de ayuno, cuando estamos en los tiempos de intercesión, cuando estamos en los tiempos de adoración, de alabanza, de tefilá. Todo esto es Shekinah de Dios, es decir, como dice la palabra, donde dos o tres se reúnen y hay tiempo de oración, ahí está el Shekinah de Dios. ¿Cómo se expresa ese Shekinah? Ese Shekinah lo estamos expresando en este mismo momento a través de estudio bíblico devocional. Aquí está la Shekinah de Dios, es decir, la palabra que sea expresada. En el verso 9 de Shemot 25, capítulo 25 de Éxodo, verso 9, dice la palabra, conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El tabernáculo, el Mishkan del desierto, es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Esto es interesantísimo. El Mishkan, esa, si puedo utilizar entre comillas, la maqueta del Mishkan, el lugar santo, el lugar santísimo, el patio, la menorá, la mesa de los panes de propiciación, el lavatorio, el lugar del incienso, las cortinas, todo cuanto conforma
este Mishkan es absolutamente una réplica del cosmos, es una réplica del universo, es una réplica incluso del jardín del Edén, como del jardín del Edén. Recordemos que cuando el varón y la varona, o Adán y Eva, fueron expulsados del huerto del Edén, vemos cómo inmediatamente en la entrada al huerto estaban allí ¿quiénes? Los ángeles con espada desenvainada. ¿Recuerdan? 2 ángeles, dice la palabra. Y ahora vamos a ver cómo en el arca, cuando nos concentremos un poco más en esta parte maravillosa del arca, veremos cómo sobre la tapa, la que para, allí están los 2 querubines, esos 2 querubines que representan, ¿qué representan? Que representan precisamente esa presencia de Dios. Ahora, es importante recordar que estas representaciones que nosotros podemos entender del Mishkan, repito, como ese cosmos, como el universo, está totalmente determinado allí. Podemos ver entonces al Mishkan como un tabernáculo, podemos ver al Mishkan como un santuario celestial, Hebreos capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 11, podemos ver el Mishkan como el cuerpo del Mesías. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, le doy las citas, no las voy a leer ahora para que ganemos un poquito de tiempo, hágalo en casa, por favor. Capítulo 2, verso 18 al 22, vemos el Mishkan como el cuerpo del creyente, primer libro a Corintios, capítulo 6, verso 19, y también vemos el Mishkan como la congregación del Mesías. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 4, primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 16, segundo libro a Corintios, capítulo 6, verso 16. En todos estos modelos del Mishkan está morando la presencia del Padre Eterno de una manera absolutamente poderosa. Avancemos al verso 10, capítulo 25, verso 10. Harán también un arca de madera de acacia. Observen la importancia de cómo el texto bíblico nos narra los detalles. Madera de acacia, una madera incorruptible, una madera extraordinariamente de alta calidad. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de 1 codo y medio. El arca es el objeto más sagrado y el más íntimo de todo el Mishkan. El Eterno siempre empieza su obra, lo vimos ya en una de las días anteriores, desde la parte más interna, de lo interno hacia lo exterior. Es decir, cuando el Dios Eterno toma ese control sobre nuestra vida, empieza de nuestra parte más interna a tratar con nosotros hasta que podamos ser imagen, hasta que podamos ser semejanza, hasta que podamos ser luz también a las naciones. Muy interesante entender este aspecto, porque el arca empieza siendo la parte más vital, más importante y siempre la parte más íntima del Mishkan. Entonces vemos que así ha sido la misma forma como Dios ha tratado con nosotros desde nuestra parte interna hacia afuera. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Vaya por favor a ese texto bíblico. Pero Hashem dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Dios Todopoderoso Hashem mira el corazón. El que tiene ojos espirituales aprende a ver al Eterno cómo ve las cosas. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Desde lo profundo de tu corazón o ves las cosas solamente desde la parte externa? Es como cuando vemos a una persona y hacemos un escáner, un escaneo de la persona. Inmediatamente vemos ese escáner de arriba a abajo, de abajo a arriba, de lado a lado, y medimos su ropa, su presentación, sus zapatos, su camisa, bueno, toda su presentación, como para determinar qué clase de persona es. Y el Señor dice: no, yo no miro absolutamente nada de lo externo, porque lo externo es apariencia, y lo externo no nos enseña absolutamente nada. El Señor mira nuestro corazón. Por favor, creo que todos tenemos claridad respecto a eso. Entonces, dice la palabra: pero Yeshua por su parte no se confiaba a ellos
No se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 23, dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 12 dice la palabra: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis la respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. ¿Cuántos de nosotros queremos recomendarnos como que yo soy, que yo hago, que yo tengo, que yo poseo, que yo? Pero, ¿qué hay del corazón, de lo más íntimo que tienes verdaderamente para dar? Cuando el Eterno trata con un hombre, lo hace de dentro hacia afuera. El problema de muchos es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz, que es precisamente la causa que produce estos malos frutos. Podemos estar todavía intentando seguramente mejorar nuestras acciones y nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito al menos que vayamos directamente al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios. Por favor, del corazón, la avaricia, las maldades, los engaños, todo tipo de sensualidad, envidia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro del corazón y contaminan al hombre. Ahora, cuando hay conflictos hay que ir a la causa, a la raíz, y no intentar precisamente cambiar las consecuencias. No trates entonces, mi amado hermano, de cambiar las consecuencias, sino las causas, por favor dígalo conmigo, sino las causas que ocasionan todo tipo de adversidad. Vamos al